Muy buenas tardes. Sin duda alguna, Venezuela tiene en el presente uno de los retos más grandes que puede presentársele a cualquier sociedad. Y pienso que las élites de este país deben enfocar la situación en que estamos con esa óptica. O superamos los retos o el declive puede ser indefinido. Puede seguir el país en bancarrota por décadas. Bueno, dentro de ese enfoque, esto no pasa. Dentro de ese enfoque, creo que debemos visualizar dos retos. El reto político que tenemos de manera inmediata y el cual tenemos que abocarlos a resolverlos en el menor tiempo posible, pero al mismo tiempo hay un entorno internacional que va a interactuar con el medio nuestro y con el cual tenemos nosotros que conocer qué nos plantea y adecuarnos a él para poder tener éxito. Es muy importante entonces que logremos un consenso sobre las medidas que deben aplicarse en lo inmediato en materia petrolera. Porque esto va a evitar las discusiones, a facilitar el que la administración que venga pueda tomar las decisiones que son pertinentes. Frente a la transición política, que es la que vemos inmediato, yo creo que hay que tener claridad de que el petróleo, a pesar de que es una industria averiada y a pesar de que se ha venido a menos y que lo que ha hecho es disminuir su capacidad de producción, sigue siendo el único sector económico capaz de revitalizarse en corto plazo y de arrastrar al resto del aparato productivo para que podamos volver a un equilibrio fiscal, para que podamos enfrentar todas las vicisitudes que tiene Venezuela en el presente. Bueno, nosotros en el grupo Orinoco, que se encarga de los temas de energía y ambiente, hemos estado haciendo una suerte de survey para lograr sintetizar una propuesta que estamos exponiendo esta tarde ante ustedes y dar los rasgos de las decisiones que creemos que hay que tomar. Partimos de la premisa de que PDVSA debe seguir siendo una empresa pública, pero una empresa pública de unas características, por supuesto, absolutamente diferentes que lo que ha sido en los últimos 15 años, pero también diferente de lo que fue anteriormente, porque sencillamente el petróleo ya no puede tener la capacidad para motorizar el desarrollo del país, y si el país no logra finalmente diversificar su economía,
Y ahí es donde el sector industrial tiene que jugar un papel fundamental. No hay forma de que Venezuela pueda alcanzar un desarrollo mínimamente sustentable. Bueno, como decía el doctor Calderón Berti, hay que eliminar esa dualidad de los ministros de energía y de los presidentes de PDVSA. Ahora, para que ese elefante ya bastante inútil que es PDVSA pueda volver a coger un dinamismo deseable, tenemos que empezar por resolverle su problema financiero, porque como aquí se ha expuesto, está Petróleos de Venezuela en una condición de endeudamiento tal que haría imposible que con celeridad pueda empezar de nuevo a reconstruir las estructuras que ha dejado perder. Entonces, pensamos que a los efectos de resolver la situación financiera de petróleo, bueno, la nación tiene que hacerse cargo de una buena parte de las deudas contraídas por la industria, que las contrajo no para producir petróleo ni aumentar la capacidad de producción de Venezuela, sino para ocuparse de otra serie de actividades que no son propias de la industria. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ese nuevo PDVSA que se va a surgir de estas cenizas tiene que ocuparse exclusivamente de sacar petróleo y de atender los negocios que tienen que ver con los hidrocarburos. Bueno, por otra parte, hay una cantidad de deudas con proveedores. Pensamos que hay que capitalizar, en el caso de las empresas mixtas, capitalizar esas deudas rápidamente, lo cual significa modificar la estructura, la composición del capital, que con la modificación que se hizo de la ley de hidrocarburos establece un piso de más del 50% para el capital público. Y con respecto a las deudas de proveedores, pues hay que ver en alguna forma cómo se titulariza esa deuda y además cómo se le devuelven a los legítimos propietarios las empresas de servicio que fueron confiscadas por el Estado y cualquier otra propiedad de las que fueron expropiadas durante los últimos años. Con respecto a los convenios internacionales, bueno, Humberto Calderón dijo con visión muy pragmática, bueno, hay que revisar uno por uno, ver cuáles fueron legítimos, en cuáles lo que hemos sido es unos alcahuetes, unos mantenedores de unos compromisos políticos que no teníamos por qué haber adquirido, y hay unos compromisos que son de carácter legal, a las cuales ningún Estado que se respete pues puede ignorar. Una cosa que es muy importante y de la cual debe formarse consenso. Nosotros hemos estado en los últimos 16 años oyendo nuevos planes de producción de petróleo. Desde el año 2005 se dijo que Venezuela iba a producir a la vuelta de 4 años 6 millones de barriles diarios. Y después se habló de 5 millones. Pero algunos de nuestros líderes políticos actuales, en sus campañas, hablan también de que aquí lo que hay es que abrir las llaves para volver a tener una producción de varios millones, de
decenas de millones más que lo que estamos generando actualmente. Bueno, entonces, una de las cosas que hemos hecho consultándole a los expertos petroleros es preguntarles qué es lo realista que puede esperar el país dentro de una decisión de revalorizar la industria petrolera. ¿Qué es lo realista que pueda aumentar su capacidad de producción? Y al contrario de lo que mucha gente piensa, hemos llegado a que sería un gran logro si nosotros aumentamos la capacidad de producción en unos 100.000 barriles de petróleo por año. A algunos les puede parecer que esto es una cosa sumamente conservadora. Sí, al principio a lo mejor podemos aumentar 300.000 barriles, pero cuando uno ve esto en un horizonte de mediano y largo plazo y saca la cuenta de los recursos financieros y tecnológicos que se exige un impulso de esa envergadura, uno se da cuenta que hay que bajarse de la mata, ¿no? Esas son quimeras. Ojalá pudiéramos a un ritmo sostenido ir aumentando de año a año en 100.000 barriles diarios la producción. Pero para que PDVSA pueda lograr eso, se requiere, en primer lugar, que exista una opinión favorable en el país, pero que además hayamos resuelto el problema político. Porque si resulta que vienen los administradores con las mejores intenciones a PDVSA el día que venga la transición, pero el país no podemos estabilizarlo políticamente, esto no va a ser posible, ni 100.000 barriles diarios de aumento anual. O sea, que para Venezuela, para el futuro inmediato, estabilizar la situación política es absolutamente fundamental. Bueno, por supuesto que en el campo operativo va a haber que adoptar una serie de medidas urgentes. Eso es el día siguiente que venga la transición, hay que abocarse a ver el estado del mantenimiento de las instalaciones que se han dejado perder o que se las han robado. Y hay que restablecer los procedimientos administrativos que se han perdido en la industria petrolera y volver a lo que fue una de las políticas que le permitió alcanzar el éxito que aquí se mencionó a la empresa nacional, que fue la formación de sus recursos humanos. Y formación y volver a la meritocracia y volver a la concepción de una empresa gerenciada modernamente, con mentalidad de empresa privada, y no hay que tener ninguna escrúpulo para decir eso. Y, por supuesto, en seguridad laboral, en donde se ha perdido enormemente los estándares que tuvo la industria, hay que hacer énfasis muy especial. Ahora, para hacer esos cambios, van a haber que hacer, yo diría que algunas cirugías legales. Y ojalá que en el momento que haya que hacerlas, no nos aparezcan una serie de líderes en la Asamblea que creen que ser patriotas es oponerse a cualquier cambio que disminuya la participación fiscal de la nación y se hagan las modificaciones que rápidamente se requieren, como es, por ejemplo, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, quitar la condición de que las empresas que se establezcan, la nación tiene que tener como mínimo 50%, porque sencillamente un país quebrado como Venezuela no puede contraer esos compromisos. Y entonces usted tiene que llenar las capacidades de financiamiento, permitiendo la inversión de capital privado, nacional y foráneo,
porque no hay forma entonces de poder tener los recursos que requiere, con lo que significa cada nuevo pozo o el restablecimiento de las refinerías que existen en el país y que se han dañado. Y va a haber que abrir las actividades comerciales. ¿A ustedes no creen que nosotros no nos merecemos las posilgas que se han convertido en las bombas de servicio de gasolina? ¿Ah? ¿Y por qué antes fueron distintas? Una, porque tenían unos dueños que estaban ocupándose de ellas. Bueno, ¿por qué el Estado tiene que ser el vendedor de gasolina? Bueno, pensamos que eso hay que volverlo inmediatamente al capital privado. Y en las regalías petroleras, en la faja se puso una regalía baja anteriormente, precisamente para poder estimular los capitales que pudieran venir. Bueno, se subió al 30%. Bueno, eso pensamos que hay que ponerlo una cosa absolutamente flexible, dentro de unos rangos de acuerdo a la naturaleza de los yacimientos que existan, de acuerdo a la productividad de la explotación que se establezca. Bueno, se nos hizo ver en estos años que el futuro de Venezuela estaba en la faja del Orinoco. Se nos crearon todo tipo de ilusiones, pero fueron incapaces de subir la producción sobre los 600.000 barriles que se estaban produciendo en el año 98 o el año 99-2000 en la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, ese proyecto tenemos que reconsiderarlo. Y uno de los temas que se ha abocado el Grupo Orinoco es analizar el proyecto, la viabilidad financiera y técnica de ese proyecto. Y pensamos que es un gran proyecto, pero que las posibilidades de aumentar considerablemente la producción exigen un esfuerzo financiero y tecnológico que no estará al alcance de Venezuela por lo menos en una década, 2 décadas. De manera que tenemos que traer el proyecto de la faja del Orinoco a su verdadera dimensión y de manera de fijar unas metas que sean más lógicas. Bueno, y por supuesto hay que evaluar o reevaluar cuál ha sido la performance de la mayor parte de las empresas que están trabajando allí. Bangladesh tiene países que no han producido un barril de petróleo, se les otorgó, para ser simpáticos geopolíticamente, se le otorgaron bueno, pero por el contrario, los especialistas de petróleo piensan que en las áreas tradicionales hay un enorme potencial en donde el sector privado puede tener una estupenda participación y que con bastante rapidez pueda subirse la producción de petróleo. Por lo tanto, en esas áreas hay que dedicarles mucha atención. Bueno, un problema que está complicando la situación energética nuestra es la del suministro de combustibles a la industria eléctrica. Aquí ustedes se recuerdan que se estigmatizó el desarrollo hidroeléctrico del río Caroní y se le dijo al país que no era posible que un país pudiera depender en tan alto grado de un río, que había que diversificar y diversificar en ese momento significó aumentar la producción de plantas termoeléctricas y darle la oportunidad a una pila de vagabundos que vinieron aquí a robar dinero nuestro de la nación en haciendo lo que se llamaban la generación distribuida y todos los negocios que alrededor de esas cosas se hicieron. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado? Que hemos tenido que comprometer hidrocarburos que se vendían, líquidos que se vendían al exterior para poder alimentar las plantas termoeléctricas, porque además fuimos absolutamente incapaces de aumentar la producción de gas para alimentar esas plantas con gas
que hubiera sido conveniente. Y entonces, hoy en día, pues el problema de los combustibles a la industria eléctrica es un problema importante. Bueno, a la industria petroquímica. ¿En qué país importante, en qué país civilizado la industria petroquímica se considera de un valor estratégico tal que el Estado tiene que ser dueño de toda la industria petroquímica, como lo dice la ley orgánica de la industria petroquímica? Bueno, nosotros creemos que ahí hay un espacio de expansión. No hay que hacerse muchas ilusiones porque el mercado mundial de productos petroquímicos no ha estado creciendo a una tasa muy elevada. Todo lo contrario. Bueno, pero ahí hay oportunidades, pero esas oportunidades nosotros tenemos que atraerlas, es facilitándole en los condominios petroquímicos el gas y los servicios que requiere la instalación y que venga el capital privado a ocuparse de establecer nuevas empresas. Y creemos que la industria petroquímica que está en manos del Estado actualmente, o que el Estado tiene el capital mayoritario, tiene que ponerse en venta. El Estado venezolano no tiene por qué producir productos petroquímicos, porque esos no son estratégicos. Eso tiene que estar en manos del capital privado y del capital foráneo. Y no tenemos que tener escrúpulos en eso. Bueno, les estoy diciendo unas cosas que suenan duro para muchos venezolanos, porque eso forma parte de la cultura rentista que se fue anidando en el alma colectiva venezolana en los últimos 50, 60 años. Bueno, eso se les debe revolver el estómago cuando oigan cosas como la que yo les estoy diciendo a ustedes. Pero ese es el camino que nos puede permitir a nosotros con relativa... Bueno, por supuesto que hay que cambiar la ley orgánica para el desarrollo de las actividades petroquímicas para eliminar esa reserva al Estado y dar entonces pues todo tipo de facilidades para que se establezcan otras empresas. Bueno, creemos que entre las reformas importantes a cometer de una vez es establecer un buen ente público regulador, figura que no existe en la institucionalidad venezolana en la actualidad, una buena agencia, pero que hay modelos en países vecinos que están funcionando perfectamente, que podemos ir a extraer experiencias de ellos, y que sería el ente que promovería la creación de nuevas empresas y que surjan. No todas está previsto que sean bajo el paraguas de PDVSA, no, sino que la agencia reguladora puede dar la oportunidad de que vengan otras empresas distintas y con otra composición accionaria y vengan a explotar el petróleo que tenemos aquí. Bueno, ahora, esos son los lineamientos gruesos, pero donde hace falta consenso político y consenso empresarial y consenso de las élites para que se puedan llevar adelante, porque estas son las de inmediato. Pensamos que en el mediano plazo también tenemos el reto de que Venezuela se adecúe a la transición energética que se está llevando a cabo, en la cual Juan Pablo Olaquiaga fue abundante en caracterizar, y también Humberto Calderón. Bueno, creemos que para esa adecuación puede valer la pena crear
un Consejo Nacional de Energía que vea la energía como un todo, que no se ocupe solamente del petróleo, sino que se ocupe del gas, se ocupe de las renovables, se ocupe de la energía en su más amplia concepción y que esté integrada por gente del sector privado y del sector público y que se empiece y que se haga un plan y que ese plan pues oriente en el mediano y largo plazo, porque estos son emprendimientos que no se hacen de la noche a la mañana, que requieren una maduración y por lo tanto se exige que el país tenga de manera consensuada los planes que le indiquen lo que hay que hacer. Bueno, ese consejo pues formularía una política energética integral. Ahora, Venezuela adquirió también unos compromisos en la Comisión de Cambio Climático que no ha querido nunca honrar, porque en los últimos 15 años los que iban a ser los salvadores de la vida del hombre sobre el planeta, como dice el plan último, los que se iban a ocupar y que tenían eso como uno de los 5 ejes fundamentales, eso no se ocuparon del cambio climático. Y Venezuela está, como nación, está obligada a honrar en cierta medida lo que esas regulaciones dicen. Bueno, lo que estamos planteando es que Venezuela tiene que asumir los retos, no seguir el ejemplo de Mr. Trump, que está haciendo todo lo contrario, aunque por dentro las industrias norteamericanas siguen conscientes de que eso es un problema y que es un problema de la humanidad, están progresando en el desarrollo científico-tecnológico y en las propias regulaciones que establecen ellas. A la industria del gas hay que darle una importancia fundamental. La industria del gas ha sido la cenicienta tradicional de la industria petrolera nacional, porque cada vez que llevaban al directorio de PDVSA un proyecto de gas, aparecían unos directores que decían, no, pero si esto lo invertimos en extraer petróleo, el rendimiento son mucho más altos. Pero ahí era que tenía que haber un pensamiento estratégico, porque no es natural, no es natural que nosotros estemos viendo este cuadro macabro de la gente haciendo colas kilométricas para comprar una bombonita de gas para poder cocinar. Un país que tiene las riquezas gasíferas que tiene Venezuela. Bueno, entonces pensamos que hay que darle una absoluta prioridad. Y esa prioridad significa en permitir realmente que se vengan muchas empresas privadas y nacionales y foráneas a establecer. ¿Cómo es posible que nuestro vecino país tenga un porcentaje de poblaciones servidas con servicio permanente de gas mucho mayor que el nuestro? ¿En cabeza de quién cabe eso? ¿No es eso un desprecio enorme por la población y por el habitante venezolano teniendo esa riqueza? Bueno, eso hay que eliminar. Se hizo una ley, la ley de hidrocarburos gaseosos, que en su espíritu promueve estas industrias. Pero el ente de gas que ellos crearon, lo que se encarga es de ponerle trabas a todas las empresas, de manera que en los últimos, creo que 10 años, se han creado 2 empresas de gas con capital privado. Todas las demás son obstaculizadas. Bueno, entonces hay que hacer unos cambios en la ley de hidrocarburos gaseosos también, que permitan, entre los cuales debe incluirse lo de modificar la regalía por explotación de los yacimientos gasíferos entre un 5 y un 30% de acuerdo a las características de los yacimientos. Hay yacimientos muy ricos. Ustedes saben
que Trinidad, nuestro vecino país, que tuvo unos éxitos tan grandes desarrollando su industria de gas, tiene un problema económico muy serio porque por motivos políticos dejaron de invertir en la exploración de los nuevos yacimientos y la industria, las instalaciones de gasificación que tienen no tienen la misma cantidad de gas o la cantidad de gas que requerían para poder operar a capacidad. Y están el gobierno de Trinidad, me han informado, muy deseosos de llegar a acuerdos con Venezuela para que nosotros le permitamos, con los yacimientos que están vecinos, les permitamos el desarrollo, el continuar ellos o mantener su industria muy importante. Bueno, entre las medidas que en la industria del gas hay, tenemos que eliminar la quema de gas. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos a la gente haciendo cola para comprar unas bombonitas en circunstancias en que estamos quemando? Mire, de los mayores mechurrios del planeta están en los campos de oriente de Venezuela, contribuyendo al efecto invernadero por la quema de CO2. Bueno, esas son cosas absurdas, cosas que hay que entrar a reparar, a corregir de inmediato. Y tiene que rescatarse un programa de eficiencia energética. Ese programa de eficiencia energética tiene que empezar por revisar los subsidios que se dan a los energéticos en el país. ¿Cómo puede haber ahorro de gasolina en los vehículos automotores cuando la gasolina se le regala a la gente? Porque esa es la realidad. Y en otros combustibles pasa igual. Bueno, eso tiene que verlo. Y por supuesto los programas de gasificación de los vehículos de transporte o los vehículos de los colectivos, eso debe auspiciarse. Y el establecimiento de incentivos que promuevan el uso de maquinarias y equipos industriales y electrodomésticos mucho más eficientes que los que tenemos actualmente. Bueno, de manera que ahí hay una agenda importante que llevar a cabo. Por supuesto que un tema importante en la industria petrolera nueva, porque así hay que verla, es que hay que poner un especial énfasis en la gestión ambiental y social. La industria petrolera produce impactos en las comunidades inmediatas, adyacentes, vecinas, y tiene que ocuparse de eso, y tiene que seguirse ocupando de eso. No puede, tu responsabilidad social empresarial no le debe permitir que se descuiden esos aspectos. Y por supuesto también lo de la gestión ambiental, la cual Petróleos de Venezuela había venido incrementando su capacidad de gestión ambiental y eso lo abandonó totalmente, de manera que eso es un verdadero desastre lo que nos ha ocurrido en los últimos años. Bueno, y por supuesto hay que promover el desarrollo de energías renovables. Este es un país que tiene todo tipo de energías y en el campo de la hidroelectricidad y en el campo eólico y solar, pues hay posibilidades. Eso también pero debemos hacerla con un criterio más ético. Ustedes saben que hay 2 campos para producción de energía en que se establecieron molinos para turbinas eólicas. Esos campos en los cuales creo que se invirtieron más de 300 millones de dólares no están funcionando porque las tecnologías son obsoletas, porque quisimos hacerle un favor a los Kirchner en la Argentina y se les otorgó el contrato, igual que lo que está ocurriendo con la represa de Tocoma. La represa de Tocoma sobre el río Caroní tiene una capacidad, o tendría una capacidad concluida, que equivale al 14% de la capacidad de generación de todo el país. Y pregunten hoy en día a uno de los funcionarios de Corpolec
¿qué va a pasar con una obra que tiene 5 años de atraso? Esa presa tiene 5 años de atraso. En el momento en que entra en servicio, aumenta 14% la capacidad de generación. Y uno no ve que el gobierno esté haciendo nada al respecto. Bueno, nosotros creemos en síntesis que Venezuela tiene que volver a estar a la altura de sus retos y ese es el compromiso que tienen no solamente la juventud, las nuevas generaciones, sino que tiene el sector industrial, en el cual aquí se ha explicado suficientemente cómo de la articulación conveniente entre esta nueva impulso de la industria petrolera y del acoplamiento de la industria manufacturera a ese proceso, pueden salir ganadores, muchos pueden salir ganadores de ambas partes. Muchas gracias.